Buen día, ¿cómo están? Bueno, hoy grabando a la tarde, hace 3 días que no grabo videos, es raro, inclusive en vacaciones no dejo de hacerlo, y ahora estoy en una especie de vacaciones, pero con una ocupación hermosa, que es terminar de revisar los videos del seminario de Estaminosis. Así que me vine acá, a este templo sagrado, que es la cuevita que se forma abajo de este sauce. Y como siempre, con Jake husmeando ahí alrededor, a ver qué encuentra. Y reflexionando un poco sobre la situación actual mundial tan especial, y siempre tratando de llevar lo hermoso que hay detrás de cada cosa, porque siempre hay cosas hermosas, yo tengo la certeza de que lo que está pasando en este momento es maravilloso, solo que cuando se ve así, ¿no?, mezclado con las muertes y con esas cosas, es más difícil ver lo bello, pero siempre está. Entonces hoy fui a ver en uno de mis libros y les voy a contar del yin y el yang, que son esas energías que nos dicen todo el tiempo que todo es compensado, que todo habla de un juego de energías en el universo. Y este capítulo del tercer libro, que se llama Enfermedad o Informedad, es el capítulo de Parkinson y esclerosis. Así que también, si tienen a alguien conocido que cree que ese síntoma no tiene salida, inclusive veo personas muy famosas y todo, no se trata de recursos, se trata de buscar donde nunca se busca. Bueno, les voy a leer este capítulo que se llama, por lo menos un pedacito, por ahí seguimos mañana, Parkinson y esclerosis. Yin y Yang, las energías que equilibran la manifestación universal. Este universo tiene sus leyes matemáticas, físicas, energéticas, y todas ellas a su vez forman parte de la mayor de las energías, la gran energía, la manifestación del espíritu. Todo en este universo es el espíritu desplegado, el gran espíritu expandiéndose, conociéndose, disfrutándose, recordándose. Esas expresiones del espíritu, esos movimientos, ese meneo universal está regido por una ley que ha permitido su continuidad hasta hoy. Una autorregulación permanente que compensa los excesos mediante faltas, altos sonidos mediante silencios, tempestades con calma, glaciaciones con altas temperaturas y movimiento con quietud. Es precisamente sobre esto último, sobre el movimiento y la quietud, que viene a enseñarnos esta ley suprema del equilibrio universal que establece que, donde hubo movimiento de más, es decir, yang, debe compensarse con movimiento de menos, con quietud, con yin. Donde hubo movimiento de menos, yin debe compensarse con movimiento de más, con yang. Este principio energético que nos enseñaron los antiguos pueblos orientales, tan relacionados con el mismo conocimiento lemuriano de los pueblos originarios andinos, rige cada astro, cada galaxia, cada océano, cada tormenta, cada especie y, por supuesto, al hombre. Y a cada uno de sus movimientos y gestos a lo largo de la historia. Nosotros, los humanos, estamos tan inmersos en este juego energético que sería una pena no verlo y no analizar el modo importantísimo en que rige nuestras vidas. Si, por ejemplo, un abuelo golpeó a su hijo y éste murió, eso se convierte en un enorme campo energético que lleva por título Energía en exceso, golpeó y mató. Esa descarga de energía, esa ira, provocó la muerte de un hijo, y la naturaleza tiene como primera ley, y por sobre todas las cosas, si dio por resultado muerte, evitar. ¿Qué resolución tomará el universo tarde o temprano para compensar este gesto desmedido? Podríamos pensar, por ejemplo, en que intentará compensar con un mandato de quietud ante hechos similares. ¿No sería lógico que un nieto o bisnieto de esta persona que generaciones arriba golpeó y mató a un hijo tenga algún tipo de síntoma que le impida mover sus manos, como una hemiparesia, esclerosis? Pues sí, esa es la base de esos síntomas. Así de lógico, así de simple. Yin y Yang. Imaginemos que a un ancestro se le quema la carpintería, por esos días su esposa lo deja y uno de sus hijos se enferma o muere. Ante semejante suma de cosas, ese ancestro no logra soportar tantos infortunios y resuelve acabar con su vida disparándose
en la cabeza. Generaciones abajo, un descendiente de este hombre tiene un negocio y un día se incendia y pierde todo. Por esos días su esposa lo deja y uno de sus hijos enferma. Ni siquiera hará falta, en muchos casos, que se repita tal cual. Ya fue suficiente con los 3 puntos reunidos: incendio, mujer que se va, hijo que se enferma. Le hago una pregunta. Si usted fuera la madre naturaleza, que brega para que todas las especies continúen el mayor tiempo posible sobre la Tierra, ¿podría, por amor, desconectarle los nervios de la mano a este hombre para que no se dispare en la cabeza? ¿No sería ese un gesto enorme de amor? Algo así como que un ser que lo quiere mucho le diga: no te mates, por favor. El clan sufrió muchísimo la pérdida de aquel ancestro que se suicidó y te queremos con vida. Pues la biología lo hace, y a ese gesto de amor no comprendido se lo llama esclerosis lateral amiotrófica, por ejemplo. En el transcurso de este ir y venir, sí, tengo tiempo, de movimientos energéticos, de este fluir en busca de equilibrio que caracteriza la creación desde el comienzo hasta hoy, los excesos llevan en muchos casos a que debajo existan los medidos, y debajo de los medidos vengan nuevamente los desmedidos, los excesivos, los exagerados, y todo calificativo que represente el lado opuesto de esa mesura, de esa reserva. Son muchos los casos e historias donde este juego equilibrista se puede ver, y es asombroso cómo, en consulta, esto se observa una y otra vez. Se puede ver cómo una historia pasa por diferentes acciones y eso provoca diferentes sentires y síntomas. Todos están asociados. Unidos todos, los síntomas forman parte de un todo y por ende todos son el soporte de todos. Todo es una red, un entramado perfecto que, gracias a los síntomas y las historias, podemos desandar, podemos recorrer el camino inverso e intentar desanudar los cabos que se fueron atando en cada escalón. Por ejemplo, un bisabuelo abusa de su hijo cuando éste tenía 5 años. El niño tal vez ni lo recuerde de adulto, lo bloqueó y lo puso bajo varias capas antidolor, pero el inconsciente es el inconsciente y nada lo olvida. Simplemente se manifiesta porque toda energía debe ser expresada. Ese es también un principio universal. Así, este niño, a lo largo de su vida, tal vez tenga algunas particularidades como inseguridad, desconfianza hacia la autoridad, problemas de identidad, miedos o conflictos sexuales, por ejemplo, pero de todos modos crece, forma una pareja, tiene un hijo y cuando el hijo llega a los 4 años, cuando se acerca a los 5, este hombre siente, entre muchas posibilidades, que debe abandonarlo y un día, así porque sí, según la mirada de quienes desconocen las conexiones inconscientes, se va. Lo que acaba de hacer este hombre no se llama desamor, se llama amor mal comprendido. Créame que el tallo cerebral es tan poderoso que puede generar un cáncer si alguien desobedece sus mandatos. Y ese mismo tallo cerebral ordena que el clan debe permanecer unido porque eso ayuda a la supervivencia de la especie. ¿Se imagina la masa conflictiva de un padre o una madre que, pese a esa fuerza del tallo cerebral, siente que debe abandonar a su hijo? ¿Se imagina la dimensión del conflicto que cursa en su inconsciente este hombre que deja a su hijo? Su inconsciente le estaba diciendo: si te quedas junto a tu hijo, debes recordar que, si a los 5 años un niño es abusado, luego podrá crecer y formar una familia. Ese sentir que este padre lleva oculto y que desde su inconsciente no le es posible ver, puede ser el motor que genera un abandono. Y aquí, el síntoma, los posibles síntomas ya serán otros en su hijo: ira, obesidad, desconfianza y posibles impactos a nivel de vesícula, páncreas, boca, recto, ano, que está relacionado con la identidad, tristeza, etc. Bueno, amigos, mañana continuamos con este capítulo hermoso de Yin y Yang. Les mando un abrazo grande, los quiero, me alegra volver a grabar otro videito y que sigamos en contacto debajo de este templo sagrado que es este árbol, este Salix, que hoy se usa también como medicina natural. Los amo. Amigos, buen día. Hoy grabando un poco más temprano. Ayer, después de haber estado algunos días sin grabar, grabé más tarde. Así que hoy me propuse grabar este video tempranito debajo de este mismo sauce, desde otro lado, desde otro enfoque, pero de este mismo sauce que me acompaña siempre. Acá anda el amigo Jake. Y, a ver, vení.
Vamos a saludar. Buen día. Ahí anda el enano que me quiere robar el pullover. Ayer les venía contando del yin y el yang y cómo estas energías se manifiestan en todos los síntomas. En todos. Todo es un yin y un yang. Yo cuento como para describir qué es un síntoma, entre otras cosas, para que la gente comprenda la importancia de lo que le sucedió a nuestros ancestros y que nosotros venimos a reparar por decisión. Yo suelo contar que es como si vos nacieras con un paraguas en la mano y no entendés para qué tenés ese paraguas, y resulta que averiguás, y cuando tu abuela materna era chica, podría ser la paterna, cuando tu abuela era chica llovía mucho y vos nacés con un paraguas. Si hoy la mirada occidental hiciera ese puente y soltara algunas creencias o necesidades, todo ya sería de otra manera. Pero no estoy criticando, sino que estoy diciendo que esto es lógica pura, no es nada que no tenga que ver con la evolución y con la naturaleza. Es así de simple. Por eso se encuentran sanaciones y se encuentran modificaciones y se encuentran mejoras en síntomas que en otros campos aún no se los encuentran. Es simplemente haber admitido que somos seres eternos y que venimos aquí con una determinada misión, que no es solucionar biológicamente un síntoma, que no es solucionar emocionalmente un síntoma, sino recuperar los tesoros que le quedaron truncos a los ancestros, ocultos tras dolores. Sus deseos no se cumplieron. Y aquí quien encuentra el hilo de esos deseos recibe el tesoro de aquellos deseos. A eso lo llamo el tesoro tras el síntoma y lo explico bien en este quinto libro que está por salir, el de infertilidad. Hoy tengo aquí, de vuelta, el tercer libro, Enfermedad o Informedad, que como siempre cuenta muchos casos de autismo sanado, de infertilidades sanadas, de Parkinson y esas cosas, y justo estoy hablando de Parkinson. Así que ayer había dejado en un punto en que les contaba que todo se da por ciclos, por yin y yang. En los clanes de un hubo exceso, por ejemplo, de violencia o de abuso. Abajo puede haber abandónico, porque para ese niño lo peor que le puede pasar en la vida es estar ante, por ejemplo, un padre que fue golpeador, una madre que fue golpeadora, un padre que fue abusador. Entonces, cuando es grande, su inconsciente lo obliga a abandonar a sus hijos, y lo está haciendo por amor, para que no le pase lo mismo que a él. Y es muy importante que los consultores tomen conciencia de eso, porque ayuda a muchas personas. Vi muchas veces llorar de emoción a las personas cuando descubren que fueron abandonados por amor. Lo que sucede es que cuando uno no descubre eso, tiende a repetir el ciclo, porque lo que quedó sin solucionar allá arriba es lo que por lo general se manifiesta abajo. Entonces, se buscan maneras de somatizar eso. No quiere decir que si aquel fue golpeador, yo voy a ser golpeador. No se tiene que mirar de esa manera. Se tiene que mirar de la manera en que el síntoma lo va indicando. Y ayer hablábamos de lo que le sucedía, por ejemplo, a un niño que fue abusado por su padre y de grande abandonó a su hijo, porque para él lo más terrible que podía pasarle era ser un padre cerca de sus hijos, porque él tenía grabado ese dolor. Y ahora vamos a ver cómo sigue. Dice, el siguiente paso será el crecimiento del niño que fue abandonado por su padre, porque este segundo niño, este primer niño, como fue abusado, abandona al otro hijo. ¿Okay? Y el siguiente paso será el crecimiento del niño que fue abandonado por su padre cuando estaba por cumplir los 5 años. ¿Se entiende? Se puede ver cómo una historia genera otra, cómo los síntomas van cambiando e impactando en diferentes lugares del cuerpo, pero todos tienen un hilo conductor que los relaciona. Para entender bien de qué vengo hablando, vean el video de ayer, que se llama Yin Yang. Este se va a llamar Yin Yang, Parkinson y Esclerosis 2. Gracias a Reorixins, esa ceremonia que día a día me demuestra que no vino solo a que yo la comparta a los humanos puente para que la apliquen a favor de la convergencia y el despertar, sino que vino a enseñarme muchas cosas que me asombran día a día. Este movimiento energético y los cambios de la energía y sus manifestaciones como parte de un todo son claramente visibles. Es increíblemente profundo y maravilloso poder acceder a esa información. Reorixins me enseñó, por ejemplo, que cuando me encuentro con bruxismos, debo ir en busca de ancestros que vieron cómo le pegaban a un ser querido, al hijo, a la esposa, al hermano, al padre, y no pudieron hacer nada. Solo pudieron callar en total impotencia, ahogando un grito de dolor
y quedándose con ese movimiento congelado que motivó generaciones abajo esa mordida sin origen aparente que el inconsciente sigue realizando descontroladamente luego de generaciones y años. Pero hay algo más asombroso aún. También gracias a Rorixins he encontrado en algunos casos una relación de consultantes con bruxismo e hijos o sobrinos que no hablaban. En algunos casos están en edad de hablar y no lo hacen, demoran, tal vez comiencen pero más tarde que el resto. Eso lo vi ya varias veces y tuve además el enorme regalo de trabajar con una mujer, hoy consultora de Humano Puente, que cuando recordamos, revivimos y reparamos la historia de su bruxismo, a ver cómo estoy de hora, estoy bien, cuando reparamos la historia de su bruxismo, desde sus bisabuelos hasta el presente, finalizamos la ceremonia y en ese mismo momento recibió la llamada de su cuñada, avisándole que su sobrino, que ya nadie sabía qué hacer para que comience a hablar, habló. Poco tiempo después, hablaba fluido y con total normalidad. Es simplemente así. Somos un flujo energético constante, unido, relacionado a través de campos que podemos llamar o describir como cada uno lo desee, envueltos en ciclos, en círculos de tiempo, en el flujo de Yin y Yang, en la secuencia de Fibonacci y en mucho más. Pero sigamos, ya estamos más cerca. Hay una palabra clave que podemos agregar a todo este juego energético de Yin y Yang. Esa palabra es control. El control, como acción y como cada cosa, también se encuentra dentro de estas leyes que acabo de describir. Los excesos de control se compensarán con falta de control. La falta de control se compensará con excesos de control. La pregunta que nos quedará por hacer será, entonces, al fin y al cabo, ¿hay algo que detenga en un punto medio todos esos desequilibrios? Sí, eso es lo que hace la toma de conciencia y la liberación de las energías atrapadas. Agradezco y honro al doctor Marcelo Tonelli, a quien ya presenté en un caso anterior, por este maravilloso caso de Parkinson sanado, que muestra de manera clara cómo las energías buscan compensarse y cómo la conciencia hace milagros lógicos. Así que para mañana les voy a leer este caso hermoso del doctor Marcelo Tonelli, ser a quien ya nadie necesita que le diga lo que amo, a Marcelo, con quien nos decimos primo, porque hemos encontrado en el árbol genealógico, allá arriba, por el lado de los Cerveto y los Cervetti, aparece el apellido Tonelli, y desde ese día nos decimos primos y nos confirmamos reencontrados. Así que se imaginan lo que lo amo a Marcelito. Así que mañana les voy a contar un hermoso caso de Parkinson sanado. Vi entre los comentarios que alguien tomó conciencia que a su consultante con Parkinson le ocurrieron hechos muy fuertes en el entorno de tiempo en el que el Parkinson le comenzó. Por supuesto que es así, por supuesto. Así que mañana les voy a contar algo de los flujos de energía que hay detrás del Parkinson gracias a este caso hermoso que atendió Marcelo, y que era de una persona que necesitaba ver para creer. Pero ¿cuál es la diferencia de ese ver para creer? Que se tomó la hora y media para ir y ver si era o no era. Lo que siempre digo yo, la diferencia de las personas que aceptan la espiritualidad con las que denostan la espiritualidad es que nunca lo han probado, nada más, no tiene efectos secundarios ni colaterales. Así que mañana vamos a ver si el Parkinson se puede mejorar, se puede sanar, y si hay más cosas detrás de esto que llamamos materia, y son las cosas que rigen a la materia, una vez más. Así que gracias, nos encontramos mañana. En estos días les voy a hacer un videito sobre novedades, porque me preguntan sobre actividades. Todas las actividades están en curso, todas las actividades están bien, la gente se sigue inscribiendo. Lo único que se hicieron, a 2 o 3 actividades se las cambió de fecha para más adelante, pero se pueden seguir inscribiendo normalmente, como lo están haciendo ya muchas personas. Así que eso, pero después les voy a hacer un videito para eso. Los amo, mañana nos vemos con otro despertar y con este caso de Parkinson. Hoy voy a ver si les hago algunas aclaraciones rápido, porque muchos me están pidiendo que continúe con estos videos de Parkinson, de esclerosis, esas cosas. Prácticamente lo que estoy haciendo es leer capítulos de este libro, Enfermedad o Informedad, que es el tercer libro que presenté ya hace un par de años. Y hoy les voy a contar un caso específico de Parkinson, atendido por un amigazo que es Marcelo Tonelli, un tipo que amo y que amamos y que, bueno, parte de nuestra vida y una persona muy importante en Humano Puente que acompaña
a todos los consultores en un grupo específico para acompañar a los consultores que hay en Humano Puente. Es un grupo que tienen de modo gratuito todos los consultores una vez que hacen las aperturas y donde son acompañados no solo por Marcelo, sino por muchos otros consultores y ahí intercambian opiniones, consultas, preguntan y siempre están acompañados. Por eso decimos que en Humano Puente un consultor nunca más está solo, no importa el lugar donde viva, siempre está acompañado. Eso lo tienen gratis y siempre, ¿okay? Y para nosotros es maravilloso que así sea, porque el deseo de Humano Puente es que todos estén acompañados, porque lo que yo más egoístamente quiero es que todos sanemos el universo. Así que hoy les voy a contar algunas particularidades nada más que vienen al caso para este caso. Por ejemplo, ¿qué es un yacente? Cuando escuchen la palabra, es un heredero de una historia. Es un heredero porque está relacionado a nivel inconsciente. Hice muchos videos de eso. Por ejemplo, si tu abuelo se llamaba Luis y vos te llamás Luis y él estaba vivo cuando vos naciste, son dobles por nombre. Pero si tu abuelo estaba muerto cuando vos fuiste concebido o se murió muchos años antes y él se llamaba Luis y vos sos Luis, sos yacente por nombre. Pero se puede ser yacente por un montón de cosas. Cuando escuchan ciclos biológicos celulares memorizados, en realidad quiere decir que hay momentos de nuestra vida que están muy relacionados con el impacto que tuvimos en el momento del síntoma. Es decir, si yo el síntoma lo tuve, como ocurre acá, a los 70 años, vamos a ir después primero a los 70 años, después a la mitad, 35, después a la mitad, 17,5, después a la mitad y a la mitad. Después vamos a ir a la parte del útero, después vamos a ir al transgeneracional, pero en Humano Puente lo hacemos principalmente a través de Reorixins, que es esta ceremonia que significa retorno al origen por interpretación de síntomas. ¿Cuál es la diferencia con el transgeneracional común? Que nos permite ir a buscar lo que se llama el tesoro tras el síntoma, es decir, vamos a los ancestros y les permitimos acomodar la historia como hubieran querido que suceda, aquella buena historia, y finalmente esa historia no sucedió, por eso acá está trabado todo. Cuando nosotros liberamos aquella historia, sanamos el universo, despejamos esos campos gravitatorios que hacen que nuestra vida gire en torno a esas historias todavía, y no solo eso, sino que recibimos siempre un premio muchísimo mayor que el simple hecho de haber sanado el síntoma. Por eso no estamos de acuerdo en las sanaciones intermedias, en que solo se vaya el síntoma sin tomar conciencia. No es que no estamos de acuerdo, sino que vemos que el ser humano se merece algo mucho más profundo. Aclarado esto, voy a ir rapidito al caso de Marcelo, que es una belleza para la humanidad. Quiero mucho a Marcelo, todos lo saben, es comunicador de Humano Puente, atiende online seguramente, la verdad que no se lo pregunté, lo llamé ahora para preguntárselo, pero no me llegó a contestar, seguramente atiende online, así que puede atender personas de todo el mundo. No sé cómo estará de consultas, siempre como todos los consultores que tienen un camino largo hecho, están llenos de consultas por meses, pero a lo sumo ahí lo van a ver. ¿Okay? De todos modos no es el único, hay otros consultores, todos los comunicadores atienden Parkinson y los consultores con mucha experiencia, todos atienden Parkinson, así que lo pueden ver. Este caso hermoso de Marcelo dice lo siguiente. Este caso fue compartido en este grupo de consultores que les conté recién. Hola hermanos, les comparto este encuentro fuerte y sanador a la vez. Hombre de 72 años que comienza con diagnóstico de Parkinson hace 2 años, es decir, a los 70. Se manifiesta sobre todo en un temblor vertical en su mano derecha. Es muy estructurado, muy rígido en su actitud, muy relacionada con su profesión y como consecuencia muy mental. Necesita ver para creer, según sus dichos. Ante esta estructura había que hacerle ver para qué cosa buena había creado este síntoma. ¿Se acuerdan de esa frase? Y el mensaje que venía a traerle. Así fuimos a sus 70 años, es decir, cuando le empezó el síntoma, en línea de tiempo siguiendo al síntoma, temblor en su mano derecha. Al ingresar, le pido que me cuente qué hecho ocurrió a esa edad donde sintió haber perdido el control y el poder. ¿Y qué sintió con eso? Medio asombrado aún, cuenta una historia donde está concursando por un cargo muy alto que hasta ese momento él tenía. El problema fue que finalmente perdió el concurso en manos de alguien mucho más joven y siente que se cometió una gran injusticia. Hasta ahí, y como es común en este perfil de consultantes, no manifestó mucho sus emociones y para acompañarlo en ese proceso le pregunté, ¿qué sentiste? ¿Cómo lo viviste? Manifestó su ira, pero aún no lograba sacar el resentir. Hasta la próxima pregunta. ¿Quisiste hacer algo con tu mano frente al jurado y lo reprimiste? ¡Wow! Sí, hubiera querido cagarlos a trompadas y a uno en particular lo hubiera querido agarrar del cogote, pero me contuve porque se armaba flor de despelote.
Fue la primera toma de conciencia del temblor de su mano, ese gesto que quiso hacer y reprimió. Estábamos ya en el conflicto desencadenante. Ya su postura comenzaba a cambiar. Su rigidez no era tanta, se había abierto la puerta al inconsciente. Además aparecen otras escenas a partir de ese hecho donde empieza a sentir el miedo al futuro. Perdí el control y el poder que tenía, y eso me da miedo a morirme o a que se muera mi esposa y quedarme solo. No entiendo por qué siento esto. Atención a esta frase. Seguimos viajando por los hechos de su vida con los ciclos biológicos celulares memorizados, que es lo que les expliqué recién, y aparecen algunos hechos, pero nada en particular. Había que ir más atrás. Pasamos por la panza, es decir, el tiempo que estuvo en el vientre de su madre, y nada. A esta altura yo bien sabía que se venía Reorixens. Posicionamos el árbol hasta los abuelos y con muy pocos datos. No tenían datos de su familia, pero con Reorixens se puede trabajar igual. Vamos a ver dónde está el origen real de tu síntoma, le dije. Fuimos a ver a su padre, o sea, se fueron a trabajar en el padre y desde el padre. Y allí llegó su segunda toma de conciencia, al sentir el abandono del padre por parte de su padre, es decir, abuelo del consultante. Desde ahí, desde el lugar del padre, dice, siempre quise retener a mi padre para que no se fuera. Y al mismo tiempo le digo, ¿ves que tenés ese temblor en tu mano? Querías retener a tu papá y no pudiste. Este hijo sigue tratando de retenerlo simbólicamente a través del Parkinson en su mano. Habíamos encontrado un programa fuerte, cuenta Marcelo. Reprogramamos esa escena con lo clásico y volvimos. Pero no terminaba acá la historia. El síntoma nos lleva a su abuelo materno, del cual es yacente por nombre, y a un tío materno, yacente por fecha de defunción. ¿Cuál es la historia que tenés para contarnos?, le pregunto al abuelo, y por primera vez rompe en llanto. No paraba de llorar y se ahogaba, no podía hablar y la descarga era tan fuerte que salimos de la escena de Reorixens por un instante. Le digo entonces, si lográs dar este paso, te vas a liberar vos y toda tu descendencia. Volvimos a entrar y con mucha culpa y angustia dice, te perdono, hijo, hablándole desde el abuelo al tío del consultante del cual es yacente. Estaba relacionado con los dos, con el tío y con el abuelo. Fue un accidente, no quise matarte. Solo te quise demostrar quién tenía el control y perdía el control. Te golpeé y con tu cabeza diste en el piso y ocurrió este drama que trajo tanto juicio y sufrimiento en la familia. A mí, inclusive como consultor, dice Marcelo, reconozco que me movilizó por lo fuerte de este instante. Costó un poco encontrar recursos, pero lo logramos y volvimos a dárselo al consultante. ¿Recibiste el mensaje del síntoma?, le pregunté. ¿Pudiste ver para qué bloqueás simbólicamente ese movimiento y por qué sentías ese miedo de morir o que muere un ser querido cuando perdías el control? Hicimos luego la reprogramación de útero, entregábamos la moraleja al espíritu con esa distorsión ya corregida y fin del encuentro. Notoriamente el consultante ya estaba en vagotonía. ¿Seguís creyendo que hay que ver para creer? No lo sé, me dice. Estoy mareado, ja, ja, ja. A las 48 horas me escribe contándome que durmió durante 12 horas y al despertar ya su temblor había desaparecido. Me dijo, no lo puedo creer, gracias, gracias, parece cosa de brujas. ¿Qué hago con lo que estoy tomando? Pedí turno al neurólogo y que él decida si te baja la dosis porque es probable que ya no la necesites. Marcelo es médico, pero lo derivó por supuesto al neurólogo. Fue un maravilloso encuentro muy fuerte y sanador. Los quiero, hermanos. Un abrazo grande. Luego de 2 meses, Marcelo nos trae novedades de este caso, y lo damos por cerrado. Bueno, no llego con el tiempo, pero acá le cuenta que ha vuelto a jugar al tenis, inclusive esta persona. Mañana seguimos hablando de los milagros lógicos de Humano Puente. Los amo. Gracias, gracias.